Vi desasosiego, ansiedad, desaliño, desprecio por sí mismo y sufrimiento, mucho sufrimiento. Cuando por fin mi hermano consiguió suicidarse después de varios intentos, yo había estado revisando su medicación, que se la daban para el dolor. Estuve viendo que puede en sus efectos secundarios producir ideas suicidas. Y claro, yo me asusté porque yo había estado ya en esa misma situación. Los familiares de una persona que decide acabar con su vida no estamos preparados para preverlo, pero terminamos culpándonos y mortificándonos porque no supimos verlo y ayudarle. No sabes cómo actuar, ni qué decir, ni a quién acudir. Piensas que vives un infierno. Cuando hay este tipo de problemas psiquiátricos, hay que hacer psicoterapias y hay que estar más pendiente de este tipo de situaciones. La sanidad pública debería ayudarnos a interpretar las señales para poder poner a nuestros familiares en manos especializadas cuanto antes. Los duelos después de un suicidio son muy duros. Necesitamos protocolos de ayuda para gestionar nuestro dolor. No sé a quién llamar, ni a quién acudir. Al final, estás solo ante algo que los demás no entienden. Por desgracia, cada 20 segundos parece ser que se suicida una persona. Y esto solo es un reflejo de que las cosas no las estamos haciendo bien. No sé a qué niveles, pero no las estamos haciendo bien.